El principio de congruencia tiene un fundamento legal, está en el artículo 448 del Código de Procedimiento Penal, pero es derivado del artículo 29 de la Constitución. El acusado no puede ser declarado culpable por hechos que no consten en la acusación ni por delitos de los cuales no se ha solicitado condena. Ayer escucharon una charla de las excepciones que se le hace al principio de congruencia, a la congruencia jurídica, porque la fáctica es inmodificable en principio. Un hecho jurídicamente relevante, ya están ustedes hastiados de escuchar que es un hecho jurídicamente relevante, es la acción o omisión humana que viola lo que dice un estatuto penal y que tiene una consecuencia jurídica. Alfonso Reyes Echandía, cuando definía la tipicidad objetiva, la define tan fácil, la subsución de hechos en normas. Eso es lo que podemos decir hoy que es un hecho jurídicamente relevante. La Corte lo ha dicho en este de muchos radicados, sino es que de la doctora Patricia Salazar Cuellar tiene una explicación especial porque comienza a hablar de la función de la imputación, la función que tienen los hechos jurídicamente relevantes en las diferentes etapas del proceso y haciendo énfasis en la imputación y que va a ser interesante para por lo menos la medida de aseguramiento, que es lo que sigue cuando se pida. Toda una regulación desde el Pacto de la Declaración Universal de Derechos Humanos del año 48, Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. ¿Cuántos años han pasado y todavía tenemos estos problemas? Por eso no hay que cansarnos de escuchar este tema, de revisarlos y los que somos defensores insistir ante los jueces para no esperar llegar hasta la Corte Suprema de Justicia en casación y pedir una nulidad o absolución, porque también se puede pedir absolución cuando se vulneran los hechos jurídicamente relevantes. La Corte lo ha tratado en casación con dos formas o dos consecuencias cuando existe esta vulneración de los hechos jurídicamente relevantes. El tema de ruptura del principio de congruencia. La Corte nos ha establecido cuatro causales que se pueden desarrollar dentro del proceso. Cuando se condena por hechos distintos a los contemplados en las audiencias de imputación o de acusación, o delitos no atribuidos en la acusación, ese tiene las excepciones que ayer le explicó el doctor Santiago Tres Palacio, que es lo que se llama congruencia flexible, que empezó con esa sentencia del año 2016. Se condena por un delito atribuido en la audiencia de formulación de acusación, pero se deduce además una circunstancia no imputada, genérica o específica de mayor punibilidad. Esto afecta a la pena porque la regla general es que si a usted le van, al momento de tasar la pena, imponer o moverse en los cuartos medios o en los cuartos máximos, debe seguirse unas reglas y debe haber, por ejemplo, circunstancias de mayor punibilidad. Pero si eso no está imputado y acusado especialmente, el juez no puede tenerlo en cuenta. Y si lo tiene en cuenta, es una violación al principio de congruencia y se puede atacar en casación pidiendo específicamente que la pena se redosifique y se haga en debida forma. Se condena por un delito no atribuido fácticamente en la imputación ni jurídicamente en la acusación, o se suprime una circunstancia genérica o específica de menor punibilidad que fue reconocida. Una básica que todos conocemos, carencia de antecedentes penales, va a ser determinante para que, por ejemplo, luego de establecerse los cuartos de movilidad se imponga la pena mínima. Puede suceder que el fiscal reconozca que la persona no tiene antecedentes, así queda en la imputación o en la acusación, y el juez lo pase de alto e incida en la tasación de la pena. Las circunstancias de menor punibilidad y mayor punibilidad que van a incidir. En diferentes etapas del proceso se puede vulnerar el principio de congruencia. Y la primera etapa en la cual debemos estar atentos como defensores es la audiencia de formulación de acusación. Y para ello que hay que verificar de qué manera se imputó, cuáles fueron los hechos imputados. Una vez llegue el escrito de acusación, verificar y comparar lo que está en el escrito de acusación con la audiencia de formulación de imputación. Y créanme que por lo menos yo en el 80% de los casos que asumo en esta etapa hay adición de hechos. Desde ahí podemos atacar la vulneración al principio de congruencia que comete la Fiscalía solicitándole al juez que por favor le pida al fiscal que modifique o corrija el escrito de acusación porque el escrito de acusación tiene X hechos, determinados hechos, que no fueron imputados. Hay una excepción, tiene que agotarse una audiencia que se conoce como adición a la imputación,
porque si luego de formularse la imputación el fiscal encuentra hechos que no fueron imputados, debe hacerlo en una audiencia que se llama adición a la imputación y tiene un término. Si no lo hace antes de radicarse el escrito de acusación, no puede hacerlo después. En la sentencia de primera instancia lo vamos a verificar comparando los hechos de la imputación y acusación con lo que el juez finalmente declara como probado. Por eso, cuando el doctor que explicó ese tema tan interesante de medicina, ahora iniciando la jornada, preguntó que cuánto se podían equivocar los jueces, yo le respondí, los jueces, yo respondí el 90%, pero lo dije es porque una cosa es la verdad verdadera y otra cosa es la verdad procesal. Rara vez el juez va a encontrar como probados o va a encontrar la verdad, máxime que en el proceso penal actual al juez no le interesa la verdad, no le debería interesar la verdad. El juez no es un juez superhéroe. Estamos en un sistema acusatorio que lastimosamente se ha pervertido principalmente por la jurisprudencia cuando se intenta ayudar en los procesos a la fiscalía. Y en la sentencia de segunda instancia se puede vulnerar el principio de congruencia cuando el tribunal va mucho más allá de lo que dijo el juez de primera instancia y tiene en cuenta circunstancias adicionales en lo fáctico para reforzar la condena impuesta. Esto se ve mucho para atacar en casación, sobre todo en casos que llevan 7, 8 años hacia atrás, porque en ese momento, aunque ya estaban apareciendo jurisprudencia acerca de los hechos jurídicamente relevantes, de cómo se debía imputar y acusar, todos esos escritos de acusación están mal hechos. Todas esas imputaciones están mal formuladas. Entonces, en gran medida, se van a encontrar con modificaciones fácticas arbitrarias por parte de los jueces, sea en la sentencia de primera instancia o sea en la sentencia de segunda instancia. En las últimas demandas de casación que he presentado ante la Corte Suprema de Justicia, por lo menos en 10, en 9 está la causal de casación por vulneración a los hechos jurídicamente relevantes. No entiendo por qué existe esa disposición de los jueces en la actualidad, incluidos tribunales como el de Bogotá, de cambiar los hechos. Los hechos se imputan y acusan de una manera y el juez de primera instancia lo plasma como lo entendió o como se probó en el juicio. Y el tribunal viene y a veces dice, de la acusación y de la sentencia de primera instancia puedo extraer que los hechos son los siguientes y los plasma de manera diferente. Ojo, no es que los cambie por cambiar, tiene que tener relevancia, tiene que tener una afectación sustancial a los derechos de la persona procesada. O sea, no solamente que usted compare y diga, es que aquí hay una falencia, no, tiene que haber una real trascendencia. Voy a poner un solo ejemplo de una demanda que presenté la semana pasada donde vi el subjetivismo del juez, vi cómo el juez se inmiscuyó sentimentalmente con el proceso. Un proceso de una supuesta estafa donde hay más de 700 víctimas, según. La fiscalía llevó mal el proceso de principio a fin y los jueces fueron peores que el fiscal, incluido el Tribunal de Barranquilla. Hacen un mega caso de esos que a la fiscalía le gusta en medios de comunicación, supuestamente 700 víctimas, capturan a bastante gente y esta persona en particular que fue la que me contrató, la imputaron y acusaron sola y en la imputación y en la acusación hacen todo el contexto de las 700 víctimas, pero me encuentro que en la imputación únicamente y en la acusación, porque ahí hubo congruencia, le dijeron, usted presuntamente ayudó a esta empresa criminal a estafar a 45 víctimas. Hicieron algo mal, pero lo hicieron, pusieron de presente la transliteración de 45 denuncias. Es decir, ese es el marco fáctico en últimas que debe tener en cuenta el juez para proferir la sentencia luego de que se agote el debate probatorio que comparezcan las 45 víctimas. ¿Qué sucedió? La fiscalía, a medida que iba avanzando el proceso, iban apareciendo víctimas y ella las iba adicionando al escrito de acusación y pidió como prueba 200 víctimas o 250 víctimas. Terminan declarando en el juicio 93 víctimas. Y el juez, en la sentencia, condena por 93 hechos jurídicamente relevantes de estafa, pero lo interesante del asunto, lo llamativo, fue que cuando coloca hechos y empieza a narrar, la vida es de etapas, uno estudia a la universidad, se casa, tiene hijos y su primer sueño es tener una casa propia. Y esa casa propia a veces adquiere con esfuerzo, con créditos, una novela. Yo sé que el dolor de la víctima es importante, pero el proceso es el proceso y se tiene que juzgar lo que se acusa.
Y luego esa historia triste comienza a narrar, cambió todos los hechos. Por cambiar todos los hechos, profiere una sentencia de 650 páginas, transcribiendo las 95 víctimas que declaran. Y cuando toma la resolución dice, se profiere sentencia condenatoria por los hechos jurídicamente relevantes de estas 93 personas, las enumera. Por las que no declararon en juicio, o sea, está aceptando que todo aquel que no haya declarado en juicio no se puede condenar por estafa. Por estas que no declararon, se absuelve. Yo hago mi ejercicio de siempre, le pido al equipo, acá que está Joaquín presente, vamos a empezar. Coge la imputación, coge la acusación y vamos a mirar cómo imputó, cómo acusó. Vamos a tomar ese listado de las 93 víctimas y las comparamos con las 45 que efectivamente fueron acusadas. ¿Qué nos encontramos? Que de las 45 que se acusaron, solamente 21 eran mencionadas en las 93 de la sentencia. Es decir, el juez en principio se excede en una condena de 70 y tantas víctimas. Bueno, ahora vamos a mirar si tienen hechos jurídicamente relevantes por lo menos las 21. Y encontramos que esas 21, solo 9 había mención de unos pedacitos de la denuncia como hechos jurídicamente relevantes. Entonces ya se imaginarán que esto sí genera una trascendencia porque los condenaron efectivamente a esa persona, modificando los hechos de la imputación y de la acusación, se excedieron en declarar probados unos hechos jurídicamente relevantes que no fueron ni imputados ni acusados. Incidió obviamente en que a la persona, cuando el juez está tasando la pena, diga, los cuartos son estos, pero como son 93 víctimas y esto es una empresa criminal que estafa a más de 700 personas, yo le voy a poner la pena máxima del cuarto que estoy escogiendo. Entonces, ahí hay una incidencia real en los derechos de la persona investigada. Y así tengo más historias, pero después no me alcanza el tiempo. Entonces, referencia, estoy en casación. En referencia de jurisprudencial acerca de que los hechos no pueden ser modificados, luego de haber sido imputados hasta la acusación, salvo que se agote la audiencia de adición a la imputación, esta que está en pantalla, todas esas que están arriba mencionadas, hay más recientes y en Twitter siguen publicando todos los días, pero lo que se hace es reiterar estas que hacen mención a que se debe agotar ese trámite. O sea, no es que si hay hechos que aparezcan y tengan relación con lo que se está investigando no se pueda acusar, pero debe agotarse un trámite que es la adición a la imputación. La congruencia va a permear las diferentes etapas del proceso penal. En esa sentencia, la doctora Patricia Salazar del año 2019 hace funciones de la imputación, sirve para la medida de aseguramiento. El juez, cuando va a decir si hay inferencia razonable de autoría o no, debe hacerlo congruente con lo que se imputó, pero ya sabemos que el juez viene y en esa audiencia más, porque esa audiencia que es muy importante porque puede salir privada de la libertad una persona que es inocente, tenemos un juez superhéroe que va más allá y también modifica los hechos que imputaron, utiliza elementos incluso que el fiscal no utilizó, si bien traslada, no utiliza en su petición y termina imponiendo la medida de aseguramiento. Pero el marco para nosotros como defensores atacar es cómo imputó el fiscal, cómo construyó los hechos jurídicamente relevantes. Lo escuchamos por parte, bueno, obviamente en la acusación que ya lo hablamos, por parte del colega que me antecedió en la audiencia preparatoria. No se puede solicitar una prueba que no tenga relación directa o indirecta con los hechos jurídicamente relevantes. Eso es lo que se conoce como pertinencia, por eso la congruencia permea todo el proceso penal. En el juicio oral debemos estar muy atentos porque las preguntas que se le van a hacer a los testigos, la finalidad de esas preguntas debe estar relacionada con la pertinencia que fue solicitada y en últimas decretada por el juez. En principio no podría salirse de ese tema de prueba. Digo en principio porque obviamente en la misma dinámica del interrogatorio, contrainterrogatorio, pueden surgir la necesidad de abordar algunos aspectos. Y en cualquier forma de determinación anticipada del proceso penal. En casación, ¿cómo se ataca? En la ley 600 que está vigente todavía, aquí en la costa atlántica para todos los casos que sucedieron hasta el 31 de diciembre del 2007, si mal no estoy, pero aquí entró a regir el 1 de enero de 2008. Entonces hay casos de esos que tienen penas de homicidio que son altísimas. Tenemos todavía vigente la ley 600. En los casos de aforados, como los senadores, representantes de la Cámara, se rigen por la ley 600, pero ellos no tienen casación. Justicia penal militar se rigen por la ley 600 de 2000. Y ahí teníamos una causal especial y específica
cuando la sentencia no esté en consonancia con los cargos formulados en la acusación. Esa es violación al principio de congruencia, se puede atacar en casación penal, en ley 600. En la ley 906 hay 4 causales de violación directa, que es la causal primera, la causal segunda, que es la nulidad, la causal tercera, que es la violación indirecta, y la causal del incidente de reparación integral, para ser muy resumido. Pero les presento las 4 causales porque las 3 primeras causales van a ser determinantes para atacar la violación al principio de congruencia en casación. ¿Por qué? Porque la Corte en jurisprudencia nos ha enseñado que cuando se vaya a atacar problemas de congruencia en casación, debemos acudir a la causal de nulidad, que es la causal segunda. Pero la técnica para verificar de qué forma atacamos la violación al principio de congruencia en casación va a depender si se va a buscar la absolución, porque puede llegarse a la absolución, o si se va a buscar una nulidad. Y ello nos va a llevar a verificar si vamos a seguir la técnica de la causal primera o de la causal tercera. Es decir, si se va a buscar la absolución, termina diciendo la Corte, se va por la causal primera de casación, y se va a buscar nulidad, vamos por la causal tercera, dependiendo. La sala ha puntualizado, pues lo que les manifesté en esta providencia, es imperativa acudir a la causal segunda, pero atendiendo las directrices inherentes a la causal primera, violación directa, o tercera, violación indirecta de la ley sustancial, con un objetivo. Hay que mirar si los desaciertos del tribunal se produjeron al momento de ubicar los hechos en el correspondiente tipo penal, o si aquellos recayeron en el proceso de análisis y valoración de las pruebas. Solo para hacer mención, en la violación directa no vamos a atacar ni los hechos ni las pruebas, hay que aceptarlos como probados. En la violación indirecta sí hay que hacer mención necesariamente a los hechos y las pruebas. Si caemos en el error de mezclar argumentación, no las van a admitir. Aquí va el doctor que tiene un libro de casación nuevo, el doctor César Augusto Londoño Ayala, y trata muy bien el tema, bien específico, bien explicado. Son 2 efectos. O se busca la nulidad, la invalidación del actuado, o se busca sentencia absolutoria. Y eso va a depender de qué. Si los hechos por los cuales se emitió condena no fueron imputados o acusados, va a generar nulidad. Pero hay que verificar además si los hechos que sí fueron acusados y que tengan que ver pues, con la sentencia fueron probados. Pero si no fueron probados, va a generar absolución, no nulidad, sino absolución. Pero ahí tenemos que tener, ahí es donde viene la técnica casacional, que no es de pronto por el tiempo del escenario para explicarlo bien, pero solamente para dejar planteado que no solamente por violación al principio de congruencia vamos a buscar nada más la nulidad, sino que también se puede buscar la casación, la absolución, pero es por la causal primera. Por supuesto, cumpliendo con todos los presupuestos, los principios de la casación, la legitimidad de interés y los fines de la casación. Y esta causal de violación al principio de congruencia tiene un punto interesante con lo que es el interés. Porque ¿qué problema tenemos los abogados que nos dedicamos a la casación? Que por el tema del interés, si en la apelación no se alegaron los errores de la primera instancia, no tenemos interés. Pero con el tema de la nulidad y con el tema de la violación al principio de congruencia no es requisito sine qua non haber atacado el punto en materia de recurso de apelación. Por supuesto, la trascendencia tiene que tener trascendencia. Si a ti te condenan por 93 hechos jurídicamente relevantes cuando te acusaron en Real por 21, hay trascendencia, porque eso incidió en la tasación de la pena. Sugerencia de revisar el estudio de una demanda de casación, ya se los había manifestado, se mira la imputación, la acusación, la sentencia de primera instancia, el recurso de apelación y la sentencia de segunda instancia. Principalmente para verificar cómo se imputó, cómo se acusó, cómo el juez declaró probados los hechos en la sentencia de primera instancia y finalmente cómo un tribunal declara probados los hechos de segunda instancia, porque los jueces son infalibles, incluidos los tribunales como el de Bogotá, que también me he encontrado con problemas serios que uno se sorprende como un tribunal de la capital a veces incurre en, por ejemplo, ausencia de motivación, que es una causal diferente, bueno, después por la causal segunda, pero no es violación al principio de congruencia, porque hasta el tribunal de Bogotá a veces se plantean unas apelaciones serias y en 2 páginas, vi una sentencia de 2 páginas, no motivó absolutamente nada con respecto al recurso de apelación. Muchísimas gracias.